Buen día, segundo año. Bueno, vamos a probar una nueva forma de dar estas clases virtuales y es trabajar con el texto de esta manera. ¿Sí? Estamos en la página 198, 199. Espero poder avanzar a la 200 hoy. ¿Sí? Entonces, como estos mapas muestran muy claramente con sus flechitas, ¿sí? Primero el de la página 198, de Alemania hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la primera etapa de la guerra Alemania arrasa con Europa, domina el océano Atlántico, que está por acá, con sus submarinos, ¿sí? Hundiendo barcos mercantes que llevan carga de Estados Unidos a Inglaterra a lo loco. De hecho, ahora se tenía que estrenar una película llamada Greyhound con Tom Hanks como actor principal que habla de esto, de una historia particular de un convoy que va de Estados Unidos a Inglaterra y es atacado por los lobos del mar, como se llamaban a los grupos de submarinos que asolaban el Atlántico Norte. Entonces, Alemania domina el Atlántico con sus submarinos, está atacando y ya tiene toda Europa bajo su dominio. España no está en la guerra, recordemos, no va a participar. Y a partir de 1941, sobre todo de 1942, cuando se da la batalla de Stalingrado, aquí, ¿ven? ¿Sí? Sobre el río Cáucaso, no, el Volga. Bueno, no recuerdo sobre qué río estaba, creo que es el Volga. ¿Sí? Hitler está por tomar Moscú, está 100 kilómetros fuera de Moscú. Stalin ya tiene preparado un avión para escaparse, porque los rusos ya ven como inevitable que los alemanes tomen Moscú, y entonces Hitler, en sus delirios de siempre, en que él sabía todo, etcétera, etcétera, manda a sus fuerzas a tomar Stalingrado. ¿Por qué? Porque esto es una cuenca petrolífera importantísima. Y esa batalla la pierde. ¿Sí? La pierde porque los rusos tienen millones y millones de soldados y Stalin no escatima medios para tirárselos encima a los alemanes, y entonces se produce la primera gran derrota de los alemanes en Rusia, ¿sí? Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de este momento, ¿sí? De esta derrota, que la llevan adelante los rusos, porque nosotros tenemos muy presente que los estadounidenses con el día D, etcétera, etcétera, abrieron el frente occidental en 1944, pero los primeros en derrotar a los alemanes de manera contundente fueron los rusos, que, recordemos, habían sido socios, ¿sí? Durante 1939 para repartirse Polonia con los alemanes. Hitler siempre se había declarado enemigo del comunismo y sobre todo de, como él las llamaba, las bestias rusas, ¿sí? Los alemanes no solo se creían superiores racialmente a los judíos, sino que se creían superiores racialmente a todos, y los rusos para ellos eran seres humanos inferiores y debían ser tratados como tales. Entonces, encima de eso eran comunistas, los invade en 1941 y, como dije ayer, comete el mismo error que cometió Napoleón en 1912. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno avanza muy rápido? ¿Sí? Recordemos, la Blitzkrieg, cuando invaden Polonia, cuando invaden Francia. Esperen que voy a cerrar esto. Así lo hacemos así y uso esto de apoyo. ¿Sí? La Blitzkrieg, ¿en qué se basa? En un avance rapidísimo, en arrollar a las fuerzas enemigas. Se avanza muy rápido, los tanques avanzan muy rápido, los aviones apoyando a los tanques, los paracaidistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno avanza muy rápido, hay algo que se llama la línea de supply line, ¿sí? La línea de abastecimiento. Y esta línea empieza acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es el abastecimiento? Es toda la comida para alimentar a la gente que está por acá, etcétera, ¿sí? Toda la comida, todas las municiones, todo el combustible que hacen falta para los tanques, para los aviones, la comida para el ejército, etcétera, ¿sí? Esta línea se va haciendo cada vez más larga. A medida que uno avanza, cada vez es más larga. Y no estamos hablando de 200 metros, estamos hablando de cientos de kilómetros. Entonces, toda esta logística de abastecimiento, a medida que estos avanzan, se tiene que ir moviendo.
¿Para qué? Para estar más cerca del frente, porque si no cada vez el tiempo es más largo. ¿Sí? Cuando uno avanza muy rápido, a veces la logística no es tan rápida. Y estos que están acá adelante, corriendo, ¿sí?, con sus tanques, en algún momento se tienen que frenar porque no tienen más combustible. Tienen que esperar que llegue toda esta logística hasta acá y que les lleve alimento, bala, gasolina, etcétera. Todo eso. Bueno, en Rusia esa línea se hace infinita. ¿Por qué? Porque los rusos están muy mal preparados y los alemanes avanzan rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y esta línea de abastecimiento se va alargando hasta que llega el invierno. Un invierno ruso de 20, 30, 40 grados bajo cero. Una Rusia que atrasa. ¿Sí? ¿Por qué entra tan rápido Alemania en Rusia? ¿Y por qué vence tan rápido a los rusos? Porque los rusos están pésimamente mal preparados al principio de la guerra. Alemania los arrasa. Aunque son muchísimos más, los pasa por encima. Y entonces llega un momento en que se quedan varados. Acá está Moscú. La caída de Moscú a manos de los alemanes hubiera significado un golpe terrible para los rusos. Y Hitler, en su grandilocuencia, quiere ir a tomar Stalingrado. No solo por el petróleo. Como ven, esta palabra, el nombre de esta ciudad se divide en dos partes, ¿verdad? Stalin, que era la cabeza de la Unión Soviética, Grado, es la ciudad de Stalin, es una ciudad dedicada a Stalin. Por eso también Hitler la quiere tomar y destruirla, porque es un símbolo para él. En lugar de tomar Moscú, quiere tomar Stalingrado, y aquí se produce la primera derrota del ejército alemán y empieza el retroceso. A partir de ahí, a partir de esa derrota de Stalingrado, empieza el retroceso alemán y empieza la derrota alemana. A partir de ahí Alemania solo va retrocediendo y defendiéndose. No es lo mismo cuando uno ataca, ¿sí?, y se defiende atacando. Muchos de ustedes juegan al fútbol, a muchos de ustedes les gusta el fútbol, uno puede defender atacándose, que cuando los 11 se meten en el área a defenderse, ¿verdad? En algún momento le van a invocar un gol. En cambio, cuando uno ataca y se defiende de la mitad de la cancha para adelante, la pelota está lejos del arco de uno. Es lo que le empieza a pasar a Alemania. Empiezan a correrse todos hacia el área y cada vez es peor, ¿sí? Y encima, a partir de cierto momento, Rusia empieza a tener armas mejores, el mejor tanque de la Segunda Guerra, el T-34, y arrolla a los alemanes. Hacia 1944 viene el día D y se empieza a acabar la historia, que duró demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba Hitler y lo seguían obedeciendo, un Hitler que básicamente deliraba con sus ideas. Quien haya visto la película La Caída va a ver que incluso cuando los rusos ya estaban destruyendo Berlín, él seguía pensando que sus ejércitos podían destruir tanto a los estadounidenses por un lado como a los rusos por el otro. Aunque hacía 3 años que venían retrocediendo y defendiéndose y cada vez tan adentro en el territorio alemán que él cree, ¿sí?, que están atacando Berlín unos poquitos. Y ya eran los millones de rusos que estaban afuera de Berlín demoliéndolo. Y pasamos entonces a la página 200, que es lo que les voy a pedir que lean hoy, ¿sí? La explotación económica de los países conquistados. Esto tiene que ver con las conquistas alemanas para conseguir materia prima. No hablamos de África, porque el libro no trata sobre la campaña en África, donde también se dan batallas entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia. Italia, que fue un socio que al final fue un peso para Alemania. Entonces, por favor, lean la página 200, hay 2 puntos: la explotación económica de los países conquistados y colaboracionismo. ¿Sí? ¿Qué es el colaboracionismo? Bueno, léanlo y mañana hacemos un pequeño trabajito sobre estas 2 cosas. Colaboracionismo viene de colaborar, ¿sí? Y si bien en muchos casos colaborar es muy bueno, por ejemplo en el aula trabajar en grupo y colaborar entre los compañeros es buenísimo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial el colaboracionismo es algo malísimo, ¿sí? Porque tiene que ver con la gente de los países conquistados que colaboraban con los invasores. En todos los países conquistados hubo de estos. Así que lean todo esto. El peor ejemplo del colaboracionismo es el régimen de Vichy, ¿sí?, cuando Alemania invade Francia y la divide en 2 partes, y en la parte sur ponen un gobierno que colabora con los nazis.
Así que lean esto y mañana seguimos con otra clase. Será hasta luego.